La vida, psicoanálisis y respuesta necesaria en esta sección de otro ejemplo de un caso de psicoanálisis. Otro paciente revelaba en su conducta las siguientes contradicciones. Tenía por un lado sentimientos de inferioridad bien definidos, que se manifestaban en constantes empeños ambiciosos, la imposibilidad de satisfacer realmente su ambición y ciertas perturbaciones de su potencia sexual. Esas fueron las razones que lo indujeron al análisis. Por otro lado, era en su vida real una persona completamente inactiva, llevaba una vida retirada, carecía de relaciones objetales auténticas y se contentaba con no verse perturbado por el mundo exterior. Sus fantasías ambiciosas eran de un carácter muy infantil y tenían como núcleo la idea de que quería mostrarse el más fuerte. El imaginario cotejo correspondía a un nivel extremadamente primitivo, el de las simples riñas entre niños. Era relativamente fácil de ver que era menos importante para él la victoria que el afecto y el reconocimiento que esta victoria le habría de asegurar. El objetivo común de su ambición y su pereza era vivir en una autosuficiencia narcisística con un flujo abundante de suministro del exterior. Si bien había logrado un éxito completo en su carrera y creado pseudo contactos en sustitución de las relaciones de objetos, como para evitar la apariencia externa de lo patológico, su vida interior era asombrosamente descolorida. Contemplaba su trabajo profesional como un mal necesario, del que había que desembarazarse siempre lo más pronto posible. Carecía de intereses especiales, por lo menos en el plano de su capacidad intelectual. Tenía la tendencia a caer en la depresión si sentía que no era inmediatamente amado por todo el mundo. Sus relaciones con mujeres eran tan superficiales que no se requirió mucho análisis para advertir la homosexualidad latente bajo las mismas. Pero sus relaciones con los hombres eran también de carácter narcisista y consistían básicamente en fantasías infantiles de competencia. Cuando más se le conocía, más se echaba de ver hasta qué punto estaba dominado por una necesidad narcisística primitiva. Esperaba que tan pronto como sintiera una necesidad, el mundo de los objetos habría de gratificarla, sin que él mostrara la menor inclinación a hacer algo, por lo demás, en realidad, sin ser capaz de sentir que otras personas tienen necesidades. Pasó bastante tiempo hasta que los elementos infantiles de su fijación narcisística se revelaran en el análisis con claridad. Uno de esos elementos era la manera de ser de su madre. Había sido una persona muy activa y acostumbraba plantear incesantes exigencias a sus dos hijos. Exigencias en muchos sentidos y especialmente con respecto a la limpieza. El paciente recordaba haberse sentido fastidiado por su madre y sus exigencias durante toda su infancia y continuaba empeñado en eludir esas exigencias. Pero había un segundo elemento de mayor importancia. Durante toda su infancia hubo una vieja nodriza que tenía en todo sentido la función de antimadre. Gracias a la existencia de esta, el paciente estuvo en condiciones de convertir en realidad sus fantasías narcisistas de despecho, originariamente dirigidas contra la madre. Estaba absolutamente seguro del amor de su nodriza. En todo cuanto a ella se refería, podía hacer todo lo que quisiera. Conseguía de ella todo lo que necesitaba sin haberse visto nunca obligado a reconocer que también ella era una criatura humana dotada de sentimientos. Preguntamos, ¿puede este hecho de cebar el primitivo narcisismo de un niño explicar en forma satisfactoria una fijación caracterológica que permite eludir toda actividad vital, no solo lo que se refiere a relaciones amorosas, sino también toda actividad intelectual? No, por cierto. No hay duda de que el hecho de evitar toda actividad vital
era equivalente a una actitud fóbica de carácter general, que el paciente trataba de evitar la plena intensidad de la vida, tal como un agorafóbico evita salir a la calle. El hecho de que llevaba a cabo esta evasión aferrándose a una primitiva actitud narcisista quedaba eficientemente explicado por la presencia de la nodriza. Pero esto no explicaba cuáles eran los peligros que le inducían a retraerse. Era necesario comprender el carácter temible de las exigencias maternas y tratar de completar su sentido. La interminable lucha competitiva a la que el paciente se entregó totalmente en sus fantasías, pero que evitaba en la realidad, así como una actitud correspondiente a esto en la situación de transferencia, llevaban a recordar constantemente que aquel había tenido un hermano 3 años mayor que él y que sus escasos recuerdos de infancia lo presentaban siempre en compañía de ese hermano y de los amigos de este. Su actitud de niño pendenciero debe haber correspondido al deseo que alguna vez tuvo de ser más fuerte que los niños que lo rodeaban, mayores que él, y el carácter desesperanzado de este deseo evidentemente le hizo retraerse de estos niños para volverse hacia la nodriza. Se puede suponer que la actitud de exigencia oral frente a la nodriza se basaba en el famoso el retorno de lo reprimido, y que en su relación con los niños mayores se había desarrollado una homosexualidad pasivo-receptiva que fue sobrecompensada con su deseo de ser más fuerte que ellos. Y como esto último era irrealizable, volvió nuevamente a la receptividad. Cuando le fue explicado esto al paciente, respondió con un recuerdo sorprendente. Desde la edad de 10 años aproximadamente había sobrepujado a su hermano en fortaleza física. Entre los dos niños se producían frecuentes luchas a puñetazos y el paciente era siempre el vencedor. Este triunfo condujo a su intento de reprimir el recuerdo de haber sido anteriormente el más débil de los dos, forjando para ello el ideal de niño pendenciero, entre comillas. Su nostalgia pasivo-receptiva e inconsciente de aquel periodo en que había sido el más débil era la razón por la cual este ideal no dejó de ser teórico y en cambio vivió en la realidad, entre paréntesis, en el mundo de la nodriza. Seguimos en la parte número 2. Recuerden este ejemplo. Número 1, número 2. Amigos de la vida, aprender con las experiencias directas de ejemplos de psicoanálisis. En psicoanálisis, respuesta necesaria. Aprendamos a conocernos. Tengamos el espejo, al menos de los ejemplos. La próxima.